Muy bien, sean todos bienvenidos, hermanos, y también le damos la bienvenida a los hermanos que nos van a ver por internet. Dios los bendiga y pues estamos siempre orando para que todos podamos aprender algo nuevo. Esta mañana tenemos también un banquete especial. Se llama la prédica ¿Por qué es importante comprender la doctrina de la providencia? Y quiero decirles que la doctrina de la providencia es una doctrina perdida. Cuando yo estaba pequeño, yo era el que hacía los mandados en mi casa. Y yo iba a comprar a las tiendas, pero había una tienda en especial que me gustaba porque se llamaba Tienda La Divina Providencia. Yo miraba un cuadro ahí y yo quería ir porque me gustaba conectarme con ese sentido, con eso de que Dios proveía. Ahora casi ya no se dice, excepto la Iglesia Reformada la dice, y algunas personas que medio se acuerdan de algo. Pero esta doctrina es importante tenerla en mente todo el tiempo. Quiero decirles que a mí me ha ayudado mucho esta doctrina, ¿verdad? Así que vamos a hablar por qué es importante reconocerla, entenderla y traer muchos beneficios. Pero antes vamos a leer Hechos 17:24, porque nos vamos a basar en este versículo. Ahí al otro lado está. Hechos 17:24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice la palabra de Dios. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá, acercándose a tientas, lo encontraran, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Gracias, Padre Santo, por esta predicación. En el nombre de Cristo, ayúdanos y háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar con un pequeño testimonio. Quiero decirle que yo pasé 2 guerras. Una fue en Nicaragua. Yo era un niño de 9 años. Y la otra, nos vinimos unos días antes de que ganara ya sandinismo, y nos vinimos para acá. Y nos vinimos a un lugar en donde había también guerra. Empezaba la guerra en El Salvador. Yo tuve que ver cosas difíciles. Y entonces, temía mucho porque me tocó ver varias cosas feas. Yo miraba como los niños atacaban a la guardia y herían o mataban a algunos guardias nacionales. Yo miraba como los mismos guerrilleros iban a asaltar a las mismas personas de ahí con armas, y yo estaba dentro de las casas, de las tiendas donde ellos estaban asaltando. Yo estaba viendo como la gente encapuchada con armas agarraban medicinas, y me tocó ver muchas cosas de esas. Entonces yo tenía mucha como zozobra, yo tenía miedo. Cuando en una ocasión llegaron a matarnos, porque mi papá lo agarró a la guardia, porque mi papá era como médico de ellos, lo habían tomado de esa forma, a la fuerza, y en una ocasión a mi papá lo agarraron y lo iban a fusilar, los guardias, porque era el médico de ellos. Y entonces ya lo habían hincado, y ya le estaban apuntando, y uno de ellos dijo: no, espérate, dicen que el médico de los guerrilleros tiene dientes de oro. A ver, abre la boca, le dijeron que no tenía. Y entonces se lo llevaron a la guardia, lo llevaron a la cárcel, y ahí mi abuelo lo fue a sacar, porque mi abuelo había sido alcalde de ese pueblo, y fuimos con mi mamá, yo y mi mamá, a traer a mi papá. Caminamos varios kilómetros desde el lugar donde vivíamos hacia el pueblo. Yo me acuerdo que me alegré mucho cuando nos lo entregaron, pero ese día yo me acuerdo que miraba al cielo y yo miraba el atardecer precioso. El camino era a la par de un río, el río era de agua tibia, y yo iba caminando, la calle era de tierra y se oía el agua sobre el río, y se sentía ese lugar cálido, bonito, que era un lugar bien bonito. Escuchaba el agua y sentía el olor a campo. Nos tocó llegar en la noche
En la noche estaban reunidos unas 400 personas fuera de nuestra casa que iban a matar a mi papá porque, seguramente por traidor, seguramente porque lo dejaron ir porque él habló. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, tírate debajo de la cama y comienza a orar, porque Dios oye las oraciones de los niños. Era la segunda vez que me decía eso. La primera vez yo lo hice cuando ella se estaba muriendo por un aborto. Se le vino un niño porque ella, le tocó, se estaba ahogando otro hermano mío y le tocó lanzarse al río para rescatarlo y ella estaba ya con calentura, entonces se le vino el niño en la noche. Y esa vez yo oré, me dijo lo mismo y Dios llegó y la sanó. Entonces en esta ocasión, me acuerdo que yo me metí debajo de la cama, yo le dije al Señor con todo mi corazón, y yo creí esas palabras que me dijeron, que Dios escucha las oraciones de los niños, y eso a ustedes niños, para que oigan estas cosas. Era de vida o de muerte. Yo clamé en la noche, yo le dije, Señor, que no nos hagan nada. Mi mamá me dijo, dile que no nos maten, dile a Dios que los aleje. Y entonces, yo sé que Dios oyó mi oración por segunda vez. Pues mi papá no quería salir de la casa, le tocó salir. Y ya iba molesto. Algo le entró a mi papá, una cólera. Y le dijo, ustedes son unos grandes bandidos, ustedes son asesinos, ustedes son malos. Yo soy un predicador de Cristo, le dijo. Y lo único que he hecho es predicarles. Y les he ayudado y les he curado a los enfermos. Por eso me quieren matar. ¿Por qué usted habló? Le decían. Yo oía lo grito usted. Y le tiraron balazos a la casa. Ahora lo venimos a justiciar. Pues bien, le dijo mi papá. Quien esté libre de pecado, que aviente la primera bala. Aquí estoy. Y cada uno se fue yendo, desde el más viejo hasta el más joven. Cuando al día siguiente yo me levanté, logré ver que la cadena gruesa que tenía amarrada con candado la palanquera es un cerco de alambre de púas, para los hermanos que nos ven afuera, y tiene varios palitos gruesos, y el alambre de púas se amarra, se clava a cada poste, y entonces esa es la compuerta que se cierra. Y la palanquera estaba hecha, la cadena estaba hecha trocitos, pero cientos de trocitos. Y yo los agarré los trocitos, los quise unir para hacer como una cadena y no pude. Y yo me puse a pensar, qué maldad. O sea, ¿quién se le ocurre romper una cadena enorme? Rompieron el candado y hacerlas pedacitos, esas ganas de destruir. Entonces, yo tenía un miedo, desde niño. Yo ya traía un miedo y yo pensaba que las personas se dirigían solas, los entes se mandaban solos, se gobernaban solos. Y yo pensaba que el viento se movía solo, ¿verdad? Yo pensaba que todas las cosas se mandaban solas. No sabía yo que alguien las tenía controladas. Y todo el tiempo yo tenía un gran miedo, un gran temor. Me acuerdo que cuando yo salía de mi casa salía con un gran miedo, viendo que nada me pasara, porque yo solía creer que me iba a atropellar un carro. Ya había visto demasiados muertos. Yo solía creer que una bala perdida, como estaba en balaceras, y que a mí me decían, métete, que una bala perdida te puede caer. Yo tenía miedo a las balas perdidas. También, cuando en una ocasión, en 1985, fuimos al teleférico de San Jacinto, allá en Soyapango, en San Salvador. Me acuerdo que me subí a la góndola y yo vi que se iba a caer, en mi miedo. Entonces mis compañeros de estudio no quisieron subirse porque eran más miedosos. Se fueron caminando desde donde se tomaba la góndola hasta arriba del teleférico. Y yo me acuerdo que subí a la góndola, pero yo pensaba que el viento que se mandaba solo la iba a echar al suelo, la iba a botar. Y yo me miraba allá abajo entre los hierros retorcidos, hechos pedazos. Y tenía mucho miedo, y yo iba con el estómago con miedo, ¿verdad? Y yo logré ver que mis compañeros iban caminando, y yo de aquí que lleguen. Pero me alegré mucho cuando ya llegué al otro lado y nada pasó. Y así pasó toda mi vida. No me gustaba a veces salir por esa situación, porque yo salía y había guerra, me tocaba ver muertos, son cosas que ustedes también han pasado. Pero en mi caso, yo padecía de miedos, y ese miedo lo tuve por muchos años, ¿verdad? Me acuerdo que en 1985 yo iba para antes, en la noche se habían oído unas balas,
Y entonces, bueno, me dijeron, vamos a ver los muertos, porque todos los niños íbamos a ver los muertos, era algo bien normal. Y los muertos pues estaban decapitados y las cabezas las habían metido en los cercos. Y eso ya era aquí en San Salvador. Y así otra vez se habían balazos y lo mismo. Bueno, se habían balazos y lo mismo. Y en una ocasión mataron a unas personas por donde yo iba a estudiar, porque caminaba, me gustaba caminar, tenía que caminar más o menos unos 5 kilómetros. Y carretera a la escuela habían unos cadáveres y nunca los quitaron, se hincharon. Bien me acuerdo cómo eran las caras de ellos. Y llegó un momento en que tenían que pasar con el mal olor. Allá habían sopilotes y pasaban los días y nadie los quitaba, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que uno explotó y todos corrimos para que ¿verdad? Entonces, y cuando eso pasa es algo bien desagradable. Se hincha y llega un momento que es lo que hace, sí. Y bueno, todo el lugar quedó muy... Bueno, hasta que algunas personas dijeron, no puede ser posible, los enterraron. Bueno, yo estuve algo cerca. Y así pasaban muchas cosas feas. Entonces, eso cuando uno es niño y crecer con esas cosas le produce miedos. Entonces yo era una persona muy miedosa y muy temerosa. Ya siendo pastor, o sea, ya siendo cristiano ya padecía de miedo. Ya siendo pastor yo ya padecía todavía de miedos. Y tenía que zozobra. Aquello de que las cosas me salían mal. Y cuando ya estaba en el ministerio, yo seguía teniendo miedo. Yo tenía miedo que alguna persona porque venían algunas personas que eran muy chambrosas a la iglesia. Y me sucedía que cuando venía una de esas personas chambrosas, hablaba mal de mí y ya las personas seguían. Y yo seguía sin tener iglesia. Y yo tenía mucho miedo. Entonces yo cuando yo miraba a alguien que yo sabía que le gustaba hablar, se me revolvía el estómago. Y yo quería atenderle y entonces yo andaba queriendo yo solo arreglar las cosas. Con amabilidad, porque no quería que nadie dijera nada, porque ella sabía lo que pasaba y de hecho ese era el resultado que yo recibía. Y sucedía. Y un día me dijo un amigo, me dijo, mira, ¿por qué no le decís la verdad de un solo a la gente? Tú vas dándole vuelta, ahí le vas dando helado, pero es que cuando yo le digo eso a la gente se enoja, le decía yo. Mira, un día Dios te va a cambiar, un día Dios va a hacer que tú le digas la verdad sin ningún tapujo y sin ningún miedo, me dijo él. Y entonces, pues yo dije, bueno, eso a saber cuándo va a ser. Entonces Dios me metió en una serie de pruebas y situaciones adversas, donde el resultado que me sacó fue ese hombre que ya no tenía miedos, pero me llevó a entender las doctrinas de la gracia. Fíjese bien, cuando yo entendí las doctrinas de la gracia de parte de Dios, entendí yo que Dios de verdad era el que tenía el control, y eso me lo reveló Dios. Yo no sabía que se llamaba teología reformada. Y comencé a predicar de esa forma, porque en ningún momento yo encontré ninguna certeza, ninguna seguridad, en ninguna otra, digamos, doctrina, como las doctrinas de la gracia. Y están en la Biblia. Y son un sistema que no es hecho por los hombres. Es imposible que Dios, que un hombre ponga en la Biblia o se invente un sistema para poner a Dios tan alto y el ego del hombre tan abajo. No puede ser, hermano. Eso tiene que ser humano y empecé a ver, aquí hay algo bonito. Pues yo era de las personas que me gustaban armar rompecabezas y descubrir misterios y secretos. Yo miraba a Scooby-Doo y me gustaba verlo porque me gustaba ver los misterios ocultos, ¿verdad? Y me gustó cuando Dios me mostró claramente que esas doctrinas son comprobables en la Biblia más que cualquier otro sistema de fe. Hay muchos sistemas de fe que tienen errores, pero cuando usted va a ver bien que las doctrinas de la gracia son verdaderamente bíblicas y comprobables. Y me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y entonces callaron la voz de mi autoculpabilidad y de mi autocondenación. Porque cuando me pasaba algo, yo decía, es que yo tuve la culpa, es que yo hice algo malo, es que a saber qué hice. Y tenía una gran culpabilidad y todo me echaba las culpas. Y cuando ya logré entender que es Dios
quien tiene el control y que Dios había permitido por todo lo que yo pasé, entonces yo tuve mucha paz y comencé a tener serenidad y comencé a tener certeza, seguridad en los decretos de Dios. Si ustedes ven bien, cuando leímos ahorita la palabra, aquí hay varias cosas juntas. Aquí hay doctrina, aquí hay decretos. Fíjense bien. Entonces, de antemano decidió cuándo se levantarían las naciones y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Eso se llama decreto de Dios, ¿verdad? Dice que Él es quien da aliento a todos, vida y aliento a todos, y satisface cada necesidad. Y esta doctrina de la providencia o divina providencia habla que se trata de cómo Dios usa todas las cosas a su favor o en contra indirectamente para gobernar, para suplir. Amén. Entonces la doctrina de medios se llama así también en teología porque se ve los medios que Dios usa. Dios usa circunstancias, condiciones, situaciones. Dios usa al hombre. Dios usa las acciones del hombre y las tiene gobernadas como una caja llena de herramientas. Dios usa el tiempo, las leyes naturales, todo opera indirectamente y Dios lo usa para gobernar, porque Dios es un Dios de propósitos y Él va a hacer lo que Él de antemano había decretado. Entonces ya no queda cabos sueltos para pensar en el azar, sino que ahora hay alguien que tiene el control. Ya no voy a morir en un accidente de tránsito como yo pensaba, sino que voy a morir como Dios dispuso y Él ya sabe, porque ya lo escribió. Entonces, ¿por qué voy a andar yo sufriendo, torturándome de cómo voy a morir? Si no tiene nada que ver, no me va a matar nadie porque yo no he matado a nadie. Pero si alguien me matara sería porque Dios así lo dispuso. Entonces no voy a andar sufriendo por un afán que no es de este día. Cada día tiene su afán. En una ocasión, pues nosotros con Mónica vivíamos en los planes de renderos y tuvimos una situación difícil y nos amenazaban y yo tenía miedo, Señor, le decía yo, ¿por qué no me das el dinero? Y yo le lloraba, ¿yo qué te he hecho de malo si lo único que te he hecho es servir? Yo no entendía, pero a través de esa situación, a través de esa prueba, Dios me enseñó que Él tenía el control y que no tenía que temer. Estando aquí, bueno, Dios me empezó a avisar a través de sueños y a través de palabras en mi corazón. El testimonio del Espíritu Santo es de notar, y usted debe de intentar hacer esto siempre. Una cosa es su corazón malo y perverso de la carne, que le dice cosas malas y lo va a llevar a confusión. Pero otra cosa es el testimonio del Espíritu Santo en su espíritu, que le va a decir las cosas de Dios. Pues estando acá, tenía un negocio, una pizzería, y Dios me dio un sueño. Y en el sueño yo miraba que había un hombre que se quería meter 3 veces y se quería robar este teclado. Este teclado es caro, vale como unos $7,000 más o menos, ¿verdad? No sé si sabían. Yo se lo pedí a Dios y Dios nos lo regaló. Hizo una persona que yo no me imaginaba, y la persona se rebuscó, como dicen, pero fue Dios quien le puso las cosas. En Estados Unidos, allá lo encontró, estaba nuevo, lo acababan de comprar, y entonces ya tenía otras cosas que le habían puesto, y lo negoció con la persona. Y lo negoció y le dijo que para el ministerio era, entonces solo se lo dejó como en casi $4,000 por ahí. Pero se dan cuenta cuánto dinero, lo que vale un carro. Y en ese sueño yo miraba que ese hombre se quería venir a llevar el teclado, pero nunca pudo entrar. Y las 3 veces no entró. Y yo quiero decirles que en la vida real pasó. Entonces yo aprendí a confiar en Dios. Cuando Dios me decía algo, eso pasaba. El hombre se metió al lugar, a la casa, a la iglesia, quebró ese vidrio que está ahí. Pero cuando oímos, Rodo le gritó, yo salí
y el tipo se fue, todo igual que en el sueño, ¿verdad? Entonces quiero que entienda esto, y vaya entendiendo esto, que Dios de verdad tiene el control. Por eso es que es necesario entender la doctrina de la gracia, para que usted vea el puesto que Dios tiene con su creación, la soberanía, cómo Dios tiene gobernando a todas las personas. Si usted no entiende esto, va a andar pensando de que a lo mejor Dios le da permiso a las cosas y que Dios es pasivo. Pero quiero decirle que Dios no es pasivo en nada, Dios es activo en todo. Entonces, con esto usamos mucho la razón. Amén. Entonces, cuando nosotros razonamos, ¿se acuerdan que les he dicho que quiere decir razonar? Quiere decir dos palabras. Quiere decir desambiguar y contextualizar. Entonces Dios me enseñó a desambiguar porque yo tenía mucha ambigüedad. ¿Y qué será el día de mañana? Voy a hacer las cosas, ¿me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? Quiero decirle que por las cosas de la guerra tuve alrededor de unas 16 escuelas. Me cambiaba. Entonces eso me creó más inestabilidad. Entonces yo era una persona de zozobra. Yo no tenía certeza. Es más, cuando yo le decía a algún amigo que pasara, por ejemplo, si íbamos a ir a algún lugar, él me preguntaba, ¿a qué horas paso? Yo no llamaba, ¿qué voy a decirle? Cuando estaba sirviendo en CSI, dice Ricky que no podía confiar en mí porque no llegaba puntual, pero yo siempre llegué puntual. Yo llegué antes de la hora todo el tiempo, porque una vez llegué 5 minutos tarde, pero no era eso, era por mi inseguridad. No llegué tarde, llegué 5 minutos antes de la hora. Yo tenía que estar 15. Yo llegaba media hora antes, pero era mi inseguridad la que yo transmitía, porque yo no podía decir una palabra firme a las personas, porque yo no sabía qué iba a hacer. Entonces estaba en esa situación bien terrible, y de eso Dios me fue sanando, hasta llevarme a tener una certeza. Yo después ya le podía hablar a las personas con una gran seguridad. Fíjese bien, ya podía transmitir, y Dios, solo Dios me pudo haber cambiado, porque Él me ha dado la certeza, la seguridad de quién es Dios. ¿Y saben qué le digo? Mejor todavía, porque entonces yo no confío en mis fuerzas. Cuando una persona confía en sus fuerzas, fracasa. Pero cuando una persona confía en la fuerza de Dios, ahí no hay donde equivocarse. Y Dios es un Dios de propósitos, y Dios usa la doctrina de medios para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, hermanos, Dios no está atado ni de brazos cruzados. Porque cuando una persona dice, mire, es que Dios le da permiso, ¿sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir permiso? Nosotros decimos así por los indoctos, pero permiso da la noción de una persona que está con los brazos atados atrás y no puede hacer nada. Y Dios no está así. Dios está activamente en todo. Entonces, por eso nosotros necesitamos razonar, usar la razón para desambiguar lo que es ambiguo y para contextualizar cada cosa en su lugar. Eso fue lo que Dios comenzó a enseñarme. Y entonces yo miraba, acuérdense que una persona que duda, que tiene miedo, mira las cosas que son, pero un montón de ambigüedades. Y cuando después las cosas para mí no eran ambiguas, yo decía, esto es de tal doctrina. Yo lo ponía en su lugar y lo iba a escribir. Y esto es solo información. Esto de acá, esa es mentira del diablo y herejía. Y esto es palabra de Dios. Y todo lo iba poniendo en su orden. Amén. Y luego entendí. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Que a pesar, fíjese bien, de lo que usted pueda estar viendo. Porque a mí me tocó ver que cosas terribles me podían haber pasado. De verdad, a mí me pudieron haber matado. Mucha gente que me odiaba solo por ser cristiano. Y entonces Dios me enseñó que no mirara la realidad esta, sino que mirara qué es lo que Él me había dicho. Y comencé a confiar. Porque cada vez que Dios me enseñó y me dijo algo, eso era lo que pasaba. No pasaba lo que yo creía. Antes, cuando no entendía esto, sí me pasaba justamente el miedo que yo tenía. El amor en mí no estaba perfeccionado. Yo temía. Pero cuando empecé a entender de parte de Dios que era en la palabra fija, firme, poderosa de Dios, que yo tenía que confiar,
ahí las cosas se empezaron a dar. Entonces ya no miraba, fíjense bien, y eso quiero que vayan entendiendo, yo ya no miraba esa realidad, sino que yo miraba qué medio estaba usando Dios para bendecirme. Y la doctrina de medios para mí se hizo evidentemente clara. Y entonces se fue todo miedo. Entonces, en vez de ver las circunstancias, por ejemplo, en una de las 3 ocasiones del sueño venía un hombre armado y quería entrar en el sueño. ¿Ok? En la vida real, en el sueño no entró. En la vida real vino el hombre armado que quería entrar y yo sabía que no iba a entrar. Yo dije, este hombre aquí no va a entrar. Y se me como que nada. Porque empecé a ver lo que Dios decía. Fíjense bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si usted está en esa posición y en vez de ver lo que Dios le dijo, empieza a ver la circunstancia, el gigante y todo eso? Usted se asusta, le puede dar mucho miedo. Entonces quiero decirle que cuando usted ya nota, ya logra ver la doctrina de medios, a usted ya no le importa lo que digan o lo que pasen, las amenazas que le hagan, eso es lo de menos, le da risa. Porque usted sabe en quién ha creído. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y eso va a pasar. Y esa es la certeza. Y quiero decirle que Dios usa la doctrina del medio, la providencia. Dios la usa para hacer todo cuanto Él quiere. Si usted logra entender esto de parte de Dios, ¿sabe por qué le digo de parte de Dios? Porque si yo se lo digo, usted puede que no lo entienda. Pero si Dios se lo hace entender, usted lo va a entender. En una ocasión estaba el apóstol Pablo predicándole a una mujer que se llamaba Lidia, creo, que vendía púrpura, telas de púrpura. Y dice la palabra que Dios, en Hechos, que Dios le abrió el corazón, el entendimiento a Lidia para que pudiera entender la palabra de Dios que Pablo le estaba diciendo. Por eso oro, para que Dios le haga entender estas cosas a usted, para que no vea la circunstancia temporal, sino que vea quién es Dios, qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha dicho que va a pasar. Dios me dijo mi vida, y yo sé que va a pasar en mi vida. Entonces, a este momento usted tiene que estar alerta de lo que Dios le vaya enseñando y diciendo. Dios le va a hablar a través de hombres. Dios le va a hablar a través de sueños. Dios le va a hablar en el testimonio en su corazón. Hay gente que dice los sueños son, porque así dice un libro, creo que de sabiduría, pero en el canon evangélico nosotros no tenemos ese libro. Los sueños, Dios le habló a través de sueños a José. A José Dios le habló a través de sueños. Y podemos ver muchas cosas. A María, la madre del Señor, le habló en sueños. A José, el papá del Señor Jesús, le habló en sueños. Entonces usted puede notar que Dios usa cualquier cosa que Él quiera para hacer su voluntad de propósito. Amén. Entonces fíjense bien, hermanos, Dios usó un viento del este para separar el mar rojo cuando Israel estaba atrapado entre el mar y las montañas y el ejército del faraón. Ese viento sopló toda la noche y Dios lo usó para dividir el mar y para que el pueblo pasara. Dios usó a José para salvarles la vida a todo Egipto y a toda aquella zona con la sequía que hubo, los 7 años de vacas flacas. Dios usó a ese hombre. Dios usó a Esther para salvar la vida de todos los judíos cuando había un decreto que lo iban a matar a todos. Dios usó a los profetas para darnos esta palabra, esta bendita palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dios pudo haberla inventado o creado, aparecido, pero Dios no lo hizo así. Quiero decirle que Dios actúa indirectamente. Muy pocas veces hace milagros directos. Por ejemplo, las únicas 2 frases directas de la Biblia creo que son los 10 mandamientos y la del Padre Nuestro. Todo lo demás lo ha hecho indirectamente. Y hay varios milagros que son muy pocos que hizo directamente. Los demás todos son indirectamente. Por eso Dios va a usar a los médicos para sanar a personas. Por eso es importante honrarlos y ir donde el médico.
Dios va a usar cualquier circunstancia para bendecirle a usted, para proveerle su alimento, su casa. El Señor Jesús habló, veamos, aquí está en Mateo 10:29, habló de los pajarillos. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Yo leí ese versículo, pero seguía teniendo miedo. Pero lo que está diciendo ahí es que Dios tiene controlada la naturaleza. Dios tiene controlado el día cuando van a morir. Porque un gorrión o un pajarillo no cae a tierra, excepto cuando está aprendiendo a volar y el día que se muere. Nunca más vuelve a caer a tierra. Solo en esas 2 situaciones. Pero el contexto no está hablando de que el pajarillo está aprendiendo a volar, sino que el pajarillo ya vuela. Y la única forma en que caería a tierra es cuando cae muerto. Entonces lo que está diciendo es, ¿sabe qué está diciendo? Dios ya sabe el día de su muerte. No tenga miedo. Y usted es más valioso que los gorriones. Si Dios los cuida a ellos, les da comida, entonces Dios los va a cuidar a usted. No tema. Viva la vida hoy en Cristo, plena, felizmente, creyendo su palabra. Porque Dios es el que tiene el control de sus vidas. Me tomó un tiempo entender de que realmente mi vida, mis tiempos, mis acciones, mis decisiones realmente sí están en las manos de Dios. Y todo se mueve por decreto, sea bueno, sea malo. Todo Dios lo permite. Dios no es el autor de la maldad ni hace el mal. Eso hay que entenderlo. Pero en el decreto de Dios, porque Él ha escrito su vida, lo que va a pasar. Él ha escrito hasta dónde lo va a dejar caer, pero nunca lo va a soltar. Va a pasar por el fuego y no se va a quemar. Va a pasar por el agua y no se va a ahogar. Va a pasar por valle de sombra de muerte y nada le va a pasar. A su mano diestra caerán, no sé, a su mano 10,000, algo así dice el Salmo 90, pero a usted nada le va a pasar. Entonces, hermanos, pónganse a pensar. No existen las casualidades. Existen los planes providenciales de Dios. No existen las contingencias con Dios. Eso no existe. Dios es un Dios de certeza, de decisiones. Dios no falla un tiro, digámoslo así. Cuando Él dispuso hacer algo, Él tiene el poder para hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos que usar la razón. Razonar. ¿Qué dije que era? Desambiguar y contextualizar. Por ejemplo, fíjense bien. Hay mucha gente que dice, miren, ese accidente, Dios no pudo haber estado ahí. Es que no pudo haber estado ahí. Pero si razonamos bien, Dios hizo el hombre, Dios hizo los vehículos, Dios dio la sabiduría para la gasolina, para que la filtraran. Dios hizo todo. Dios hizo las llantas, porque le dio la sabiduría al hombre. Dios hizo el motor y todo lo que Dios hizo. Y si Dios hizo todo, y Dios está en todo lugar, Dios estuvo ahí también. ¿Por qué permitió ese mal? Porque Él sabe que va a traer un bien mayor más adelante, que nosotros no entendemos. ¿Por qué Dios está permitiendo el mal en usted ahorita? Porque más adelante Dios le va a traer un bien mayor. Y yo se lo digo, mire, yo levanto las manos y lo glorifico y le doy gracias, porque es mejor que haya pasado por aquel mal para que Dios me humillara, para entenderlo y conocerlo. Como dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es mejor que pase por donde tenía que haber pasado y luego conocerlo. Y ese fue el caso de Job. Job sufrió mucho, hermanos, pero al final conoció a Dios y Dios le devolvió todo y se lo multiplicó. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Hay que ver la doctrina de la providencia.
Hay que entender. ¿Sabe qué? Ese es un ejercicio intelectual que yo todo el tiempo hago. No sé si se los había dicho, creo que sí. Pero en cada situación, yo ya no veo la realidad adversa. Ya no veo las circunstancias, las condiciones, las situaciones. Yo veo qué es lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios me ha dicho a mí? ¿Y qué es lo que Dios me ha dado para usted? Y hay algo muy importante. Tenemos una promesa muy específica para esta iglesita. ¿Sabían? Y Dios dijo que nos va a quitar el problema mayor que dependen de ese muchos problemas pequeños. Al no entender la soberanía de Dios, muchos problemas tenemos en el alma. ¿Y qué voy a decir? ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque lo están golpeando los problemas, todo el tiempo lo golpean. Y Dios nos dijo que nosotros tenemos 20 problemas económicos y que al final nos los va a resolver. Y Dios nos dijo que tenemos 20 problemas imposibles. ¿Sabía usted que usted tiene problemas imposibles que usted ni siquiera sabe? ¿Ah? Que no los ve como problemas, pero que son problemas imposibles. Pero Dios le va a dar la conciencia que los tiene, y también Dios dice que para ellos, a Él le plació, le ha nacido ayudarnos y bendecirnos. Gloria a Dios, porque yo nunca había oído una visión así. Yo nunca había escuchado, yo he ido a muchas iglesias. Yo he oído que qué bonito predicamos el evangelio, qué bonito, todo está bien, perfecto. Pero cada iglesia tiene una visión específica. Y en esta iglesia, esta visión, yo me alegro mucho porque le digo, antes yo dudaba mucho de esto. Yo pasé años dudando de estas promesas. Sin embargo, hoy las estoy viendo. Y le digo, si es para mí, y Dios me mandó a que se las dijera, porque esa era la misión que me daban. Que se las dijera y que se las enseñara, y que le enseñara a confiar en Él, porque así como hizo conmigo, así Dios haría con usted. Ahora yo le digo con certeza, yo sé. Aunque pase el tiempo que pase, aunque se tarde el tiempo necesario, yo sé que Dios con usted lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Por eso lo he traído aquí, por eso estamos aquí. Un día Dios lo va a hacer. Un día Dios lo va a hacer. Así que por favor empiece a ver la doctrina de medios, donde Dios le está diciendo, o sea, lo que tiene que ver es, ¿qué está haciendo Dios? Veamos, ¿a quién le gusta armar rompecabezas? Y usted arma rompecabezas, vea la adversidad, y ahora vámonos a ver qué dijo Dios. ¿Hasta dónde llega el control de Dios en las situaciones de los humanos? ¿Dios controla las acciones de los hombres? Quiero decirle que sí, dice la Biblia. No tengo el versículo aquí, pero hay muchos versículos. En Proverbios hay uno que dice, así como es el río que cruza por todos lados, así es el corazón del rey en las manos de Jehová. El rey puede decir, voy a hacer esto, voy a hacer el rey, pero por donde va está en las manos de Dios. Dios gobierna y es soberano sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre los demonios. Yo me peleaba mucho con el diablo. Ahora no lo veo y veo a Dios. Sí lo reprendo, pero yo no ando buscándole la cola para pisarla como antes lo hacía. Porque yo pensaba que esa era mi situación, esa era mi guerra. No, yo hoy entiendo. Mi situación hoy es entender que Dios me ha dicho, ir a buscarlo, qué es lo que Dios me ha dicho, qué es lo que Dios va a hacer, y aferrarme a eso. Ya no veo al diablo. El diablo se quedó ahí abajito, aunque ande ahí. El diablito queda molestando, ¿verdad? Su naturaleza está predeterminada para el mal, y eso es lo que él va a hacer, es lo que él sabe hacer, matar, robar y destruir. Pero allá se quedó abajo, porque hoy yo estoy viendo que hay alguien más poderoso, que hay alguien más real, más eterno. Hay alguien que realmente tiene dominio sobre todas las cosas, y es Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la doctrina de la providencia sirve para que usted entienda que ya no vea más sus debilidades, ya no vea más sus incapacidades, sino que vea
que hay un Dios verdadero que está sentado en el trono reinando, que de Él procede la salvación, de Él procede el cuidado, de Él procede su bienestar. Ya no procede de la astucia suya, ya no procede de su libre albedrío, ya no procede de la astucia que le puedan enseñar o decir del mundo. Es que tú tienes que hacer aquello, es que tú tienes que estudiar, sino que procede de Dios, quien lo eligió porque quiso. Y si Dios lo eligió porque quiso, entonces Dios lo va a bendecir y le va a ayudar. Y Dios le va a bendecir. Levanta su mano derecha y diga: Señor, te pido de corazón que me ayudes a no ver esta realidad, sino tu palabra, tu promesa. Yo voy a hacer más allá contigo. Voy a llegar a donde tú me dijiste que voy a llegar. Tú no mientes, tú no fallas. Allí voy a estar, en la cima, juntamente contigo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu presencia a esta hora, por tu palabra, porque tu palabra se tiene que celebrar. Hay alegría cuando se escucha la palabra, hay felicidad, hay gozo. El saber que ya no soy solo el pobre mendigo, sino que soy el mendigo que le han hecho promesas, que le van a bendecir y que lo van a sacar adelante, que van a levantar su cabeza, aunque no merecía, y eso se llama gracia soberana, y eso se llama el Dios de la gracia que lo quiso hacer. Gracias porque me han dicho que lo vas a hacer conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.